Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, un jueves más, estamos reunidos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Les quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración para que podamos avanzar ya en la lección del día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque nos has protegido, Padre Celestial, durante todo este día. Nos bendice, Señor, en todo este día. Gracias porque a esta hora podemos aquietar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón y podernos concentrar en tu palabra. Padre Celestial, que por medio de este estudio, Señor, podamos adquirir sabiduría, que por medio de este estudio de tu palabra, Señor, podamos adquirir nuevas herramientas, Señor, para el beneficio de nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra familia y también como matrimonio. En el nombre de Jesús, diríjanos por medio de su Espíritu Santo para poder comprender las verdades eternas que tú nos has dejado en tu palabra. Y así también, Padre Celestial, nos des la capacidad, Señor, la voluntad de poder obedecer a tu palabra y poderla aplicar en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, estamos en nuestro estudio, Señor, como familia, enséñanos a orar. Amén. Y ya vamos avanzando en la lección número 9, ahí en la página número 33, en los estudios, los manuales de estudio que ustedes tienen en su hogar. Amén. La página 33, lección número 9, que es titulada, hermanos, esta lección, Orando el reino sobre su familia. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, hermanos, nos registra la oración del Padre Nuestro. Y esta lección, obviamente, todas las lecciones de la serie Enséñanos a orar, ¿cierto? Enséñanos a orar como familia y enséñanos a orar como iglesia, lo que vamos a ver más adelante. Tiene relación, hermanos, todos estos estudios están guiados y formulados de acuerdo a la oración del Padre Nuestro. Esta oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Amén. En Mateo capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor así: Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Esto quiere decir que venga el reino de Dios a nuestras vidas. No el reino, ¿cierto?, de un país, no el reino, ¿cierto?, de una comuna, de una ciudad, sino que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, que el reino de Dios se establezca en nuestro matrimonio, que el reino de Dios se establezca en nuestra familia. Amén. Que se haga su voluntad en nuestras vidas, que se haga su voluntad, cierto, que es perfecta, esa voluntad, cierto, que se realiza, hace en el cielo, que se lleva a cabo en el cielo, pero también que Él la pueda hacer también aquí en la tierra, en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, hemos estado hablando de la oración modelo. Amén. La oración del Padre Nuestro. Amén. En Mateo 6, capítulo 9, versículo 13, está registrada esta oración. Y también en Lucas, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Amén. Y, hermanos, la serie de estos tres estudios que nosotros hemos tomado como iglesia, o estamos tomando, ¿cierto? Esta serie de tres estudios están basados en esta oración del Padre Nuestro. Primeramente, ¿cierto? Desde marzo, ¿cierto? 3 meses estuvimos estudiando, Señor, enséñanos a orar. Amén. Enséñanos a orar, ¿cierto? Personalmente, individualmente. Amén. Pero ahora estamos llevando a cabo nuestro estudio, Señor, como familia, ¿cierto? Como familia, como matrimonio, con nuestros hijos, enséñanos a orar. Amén. Y después, finalizado ya el estudio que estamos llevando a cabo ahora, los meses de diciembre y enero, hermanos, noviembre, diciembre y enero, vamos a estar desarrollando el tercer estudio que es titulado Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Amén. Entonces, estos tres estudios están relacionados con la oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro, que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Amén. En esta lección, hermanos, orando el reino de Dios sobre su familia, sobre nuestra familia, ¿cierto?
En esta lección, hermano, veremos que lo que Dios quiere es que cada una de nuestras familias, hermanos, se convierta en una familia, ¿cierto? En una familia, ¿cierto? Que experimenten el reino de Cristo y que a través de estas familias, su reino, el reino de Dios, avance. Amén. Avance. Amén. El reino de Dios está, hermanos, en todas partes donde Dios manifiesta su presencia y en todo lugar donde se está haciendo su voluntad. Amén. Donde se está realizando la voluntad de Dios. Amén. Por esta razón, el Señor quiere enseñarnos, hermanos, a orar específica e intencionalmente por el reino de Dios. Amén. Para que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Para que Él sea el reino de nuestro hogar, el reino de nuestra familia, el reino de nuestra vida. Amén. Cristo, hermanos, el Señor Jesucristo, enseñó el reino de Dios. Él nos enseña como sus seguidores o como sus discípulos a orar por el reino de Dios, a buscar el reino de Dios, a predicar el reino de Dios, a avanzar en el reino de Dios. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Bueno, es la cita, ¿cierto? Que está en el encabezado, ¿cierto? De su lección. Orar por el reino de Dios. Mateo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros los discípulos a buscar el reino de Dios. Amén. Mateo 6, versículo 33 nos dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Busquen primeramente el reino de Dios. Amén. También Jesucristo nos ha enseñado y nos enseña por medio de su palabra a nosotros sus discípulos a predicar el reino de Dios. Amén. Mateo capítulo 24 versículo 14 nos dice, y este evangelio del reino, ¿cierto? Y este evangelio del reino será predicado, será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Debemos predicar el reino. Amén. Como discípulos de Cristo tenemos esta gran tarea de predicar el reino de Dios en todas las naciones del mundo. Amén. También el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros los discípulos a avanzar en el reino de Dios. Amén. Mateos 11, versículo 12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Va a haber persecución, va a haber, ¿cierto? Personas que van a querer frenar la evangelización, van a haber personas que a lo mejor van a querer frenar, ¿cierto? Que el reino de Dios siga avanzando, pero el reino de Dios, nosotros como sus discípulos debemos seguir proclamando esta verdad, debemos seguir enseñando el reino, debemos seguir proclamando este evangelio del reino de Dios en todas las naciones. Amén. Por lo tanto, este reino de Dios, el reino de Dios sigue avanzando. Amén. Sigue avanzando cada día con mucha más fuerza. Amén. Muy bien, seguramente, hermano, usted querrá ver el avance del reino de Cristo en su propia familia. Amén. Yo lo quiero para mí y para mi hija y para mi esposa. Amén. Para nuestra familia. Y seguramente usted también lo quiere para su propia familia. Hermanos, el Señor quiere que seamos hombres y mujeres, ¿cierto?, del reino. Amén. Cuando hombres y mujeres se enfocan en el reino de Dios, se producen familias del reino. Amén. Nosotros, hermanos, nosotros debemos ser hombres, deben ser mujeres, hijos del reino. Amén. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, vamos a producir familias del reino. Que busquen el reino, que oren el reino, que prediquen el reino, que avance y que cada día trabajan para que el reino avance en el mundo. Amén. A menudo, hermanos, nuestras oraciones
por miembros de la familia, ¿cierto? Por miembros o seres queridos, ¿cierto? Muchas veces nuestras oraciones son superficiales y temporales, amén. Superficiales, son suavecitas, sin mucho contenido, sin mucha palabra, son temporales. Muchas veces oramos un día lunes, después nos acordamos y oramos 2 semanas después, etcétera, etcétera. Y estas oraciones muchas veces, hermanos, debemos ser sinceros que muchas veces nuestras oraciones se centran, Señor, líbrame de enfermedades, líbrame de accidentes, ¿cierto? Relacionadas con la salud. Y muchas veces también nuestras oraciones es para que el Señor provea para nuestro sustento relacionado con las finanzas. Amén. Además de superficiales y temporales, nuestras oraciones muchas veces se han estado centrando en la salud y en las finanzas. Una de las maneras más prácticas, hermanos, para orar por los miembros de nuestra familia es orar para que venga el reino de Dios sobre cada uno de ellos. Amén. Sin embargo, cuando oramos, hermanos, para que el reino de Dios venga a nuestras vidas y a aquellas personas por las cuales estamos orando, ¿cierto? ¿Cierto? Todas esas necesidades superficiales, el Señor las cumplirá según su perfecta voluntad para con nosotros o para ellos. Amén. Cuando oremos, seamos específicos. Amén. No nos centremos tanto en pedir, ¿cierto?, por nuestras necesidades económicas o por salud, ¿cierto?, emocional o física. Sino que la oración es muy amplia, hermanos, y nuestra oración tiene que estar centrada en el reino de Dios, que el reino se establezca en nuestras vidas, y esto es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Muy bien. En la lección que vamos a ver el día de hoy, hermanos, hay 10 realidades espirituales en el reino, ¿cierto?, en las que usted y yo, hermanos, tenemos autoridad para orar sobre la familia, amén, sobre cada una de nuestras familias. Primero, hermanos, esta lección nos enseña, más allá de la lección, ¿cierto?, la palabra del Señor nos enseña a orar, ¿cierto?, para tener hambre por Dios, hambre por Dios. Mire lo que dice en Mateos capítulo 5, versículo 6. Nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén, saciados. Aquí es donde pedimos a nuestro Padre, Señor, produce esa hambre espiritual sobre mi vida, sobre mi esposa, produce esa hambre espiritual sobre mis hijos, de manera que busquemos en todo tiempo tu reino, tu voluntad, tu justicia. Amén. Que se produzca, que el Señor produzca en nuestro ser, en nuestro corazón y en el de toda nuestra familia esa hambre de buscar al Señor, de estar en una relación íntima con Él. Amén, diariamente. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar nos dice orar, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto, hermanos? Lucas 11, versículo 13 nos dice la palabra así. Pues si ustedes que son malos, mire cómo nos dice, pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto, hermanos, esto es pedir, hermano, al Señor que derrame de su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Sobre mi vida, ¿cierto? Sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis hijos. Que el Señor llene, ¿cierto?, nuestro vaso con su presencia. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero diariamente nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto?, para que nuestro vaso se esté llenando cada día más con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, avanzamos al punto número 3, que es orar por el amor de Dios. Amén. Orar por el amor de Dios. Mire lo que nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, ¿cierto?, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Mire lo que dice Filipenses, esta cita
No aparece ahí en el estudio, pero se las quiero compartir. Filipenses capítulo 1, versículo 9, ahí la pueden anotar o buscarlas en su Biblia. Nos dice en relación a orar por el amor de Dios, dice, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipenses. Amén. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Debemos pedirle al Señor, hermanos, que llene de su amor a cada miembro de su familia, de tal manera que podamos disfrutar de su paz, de tal manera, hermanos, que podamos disfrutar de esa armonía que Dios nos da y que Él desea que tengamos. Amén. Muy bien, hermanos, avanzamos al punto número 4, que es orar por el arrepentimiento. Amén. Orar por el arrepentimiento. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos queridos, necesitamos tener un corazón sensible a la palabra del Señor. Necesitamos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Si hemos pecado contra Dios, contra la santidad de nuestro Dios, entonces necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Que haya un profundo dolor, es cierto, cada vez que pecamos contra nuestro Dios. Para que entonces busquemos su perdón, para que podamos, ¿cierto? Buscar su perdón y podamos confesarlo, ¿cierto? Confesar nuestro pecado delante del Señor, para que de tal manera, hermano, nos mantengamos limpios, nos mantengamos santos y nos mantengamos puros delante de nuestro Señor. Amén. Orar por el arrepentimiento. Y esto no es, hermanos, algo que nosotros debemos hacer una vez a la semana o una vez al mes, sino que esto debemos analizarnos todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos analizar, examinarnos a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué pecado he cometido contra el Señor? ¿Qué he ofendido su santidad? ¿He ofendido al Señor con la actitud que he tenido? Y debo pedirle perdón al Señor, debo arrepentirme de mi pecado y pedir al Señor que limpie mi corazón, que limpie mi mente, mi conciencia, para estar limpio, para estar puro y santo delante de Él. Amén. Para eso, hermanos, es necesario examinarnos cada día a la luz de la palabra del Señor. Amén. El número 5, hermanos, el punto número 5 nos habla de lo siguiente: orar por la liberación. Amén, orar por liberación. Mateo capítulo 12, versículo 18 nos dice la palabra así: pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el reino de Dios, hermanos, ha llegado a nuestras vidas, es decir, o cuando nosotros también hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador, ¿cierto? En nuestras vidas, y también lo ha hecho nuestra esposa, ¿cierto? En nuestra familia somos todos cristianos. Debemos nosotros quitar todas aquellas cosas que son prácticamente mundanas, todas aquellas prácticas o aquellas cosas, hermanos, que son obstáculos para que el Señor manifieste su gloria, ¿cierto?, en nuestras vidas y en nuestro hogar. En la semana pasada, hermanos, cuando estudiamos la lección número 8, cómo establecer el culto familiar, hablábamos acerca de algunos principios, ¿se acuerdan? Y uno de los principios, específicamente el principio número 1 que yo les compartí a ustedes, es que deben ser derribados los ídolos y los altares a otros dioses en nuestra vida y en nuestro hogar. Amén. Fuimos creados, hermanos, fuimos creados con el deseo innato de adorar a Dios. Una de dos, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba la semana pasada? Una de dos: o adoramos a Dios, o adoramos o creamos nuestros propios ídolos. Amén. O creamos nuestros propios dioses. Un altar, ¿cierto? Un altar es un lugar de adoración.
para nosotros los cristianos, nuestro altar en nuestro corazón. Amén. Es ahí donde nosotros adoramos a Dios. Amén. Un ídolo es cualquier cosa que usurpa, ¿cierto? O roba el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Toda idolatría, todo ídolo, hermanos, roba al Señor la adoración que solo Él es digno de recibir. ¿Se acuerdan también que les hablaba de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, que nos dice, allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Donde está tu corazón, está tu ídolo. Amén. Les hablaba también la semana pasada cómo aplicar este principio, hermanos. Debemos pedir al Señor que nos muestre, que nos revele cualquier cosa que personalmente, ¿cierto? Personalmente y como padres o como familia hemos permitido que interfiera con nuestra adoración a Dios. Pedirle, ¿cierto?, a nuestro Dios que nos revele, que nos muestre qué objetos, qué imágenes, qué música, qué videos o qué libros o videojuegos que están jugando nuestros hijos, etcétera, ¿cierto? Deben ser retirados o destruidos, ¿cierto? Retirados de nuestro hogar. ¿Qué elementos u horarios, hermanos, hay en nuestro hogar que están ocupando el lugar que le corresponde a nuestro Dios? Si lo hemos identificado, hermanos, debemos pedirle al Señor arrepentirnos, ¿cierto?, de esto, de este pecado, ¿cierto?, arrepentirnos de servir y adorar a esos dioses. Pedir perdón a Dios y después de haber recibido ese perdón, ¿cierto? Debemos actuar seguros en ese perdón, renovando, ¿cierto?, nuestra adoración al único Dios verdadero, a nuestro Señor, quien proveyó la salvación para nuestra alma, quien quiere, hermanos, que su reino se establezca en nuestras vidas. Amén. Pedir a Dios que santifique nuestras vidas, pedir a Dios que santifique nuestro matrimonio, pedir a Dios que santifique nuestra familia, nuestro hogar con el Espíritu Santo. Dedicar nuestro hogar, ¿cierto?, en adoración al Señor. Saquemos, hermanos, todo aquello que está en nuestra vida y en nuestra familia que es ajeno a la voluntad de nuestro Padre, que es ajeno al reino de Dios. Saquémoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque son obstáculos, hermanos, para que impiden, ¿cierto?, que el obrar de Dios se pueda manifestar en nuestra vida, que el reino se pueda establecer en nuestras vidas, en nuestra familia. Avanzamos al número 6. Nos dice orar por el conocimiento de Dios. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera a la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Antes, hermanos, estábamos en tinieblas. La luz de Dios iluminó nuestro corazón para que pudiéramos conocer a Jesucristo. Pero este conocimiento, hermanos, no se lleva solamente a cabo el momento de nuestra conversión, sino que debe ser, debe ir creciendo cada día más. Amén. Debe ir creciendo cada día más. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos uno de los profetas, ¿cierto? El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, nos dice, entonces conoceremos al Señor y más lo iremos conociendo. Amén. Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como viene a la tierra, ¿cierto? Como vienen a la tierra la lluvia, ¿cierto? Las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Entonces conoceremos al Señor, nos dice el texto. Más y más lo iremos conociendo. Nunca vamos a dejar, hermanos, de aprender acerca de nuestro Dios.
de aprender acerca de Él, hermanos. Así que necesitamos este conocimiento progresivo en nuestras vidas acerca del Señor y lo que Él desea para nuestras vidas. Y conocer, aprender, ¿cierto? Cuál es la manera o cuál es el estilo de vida que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos practicar en nuestra vida diaria. Por eso es tan necesario conocer la voluntad perfecta de Dios. Por eso es tan necesario, hermano, que nosotros nos unamos, ¿cierto?, en oración y nos unamos juntos como discípulos de Cristo a estudiar las Sagradas Escrituras para conocer más de Dios. Pero no ese conocimiento intelectual, hermano, de saber por saber, sino que de saber cuál es su voluntad para nuestras vidas, para nuestra familia. Amén. Para que el reino se establezca en nuestras vidas. Amén. Y eso, hermano, nosotros lo encontramos, ¿cierto? Solo cuando nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Amén. Que es palabra inspirada por Dios y que es útil, hermano, para nuestras vidas. Amén. El punto número 7 nos habla orar por la sabiduría y revelación. Amén. Efesios 1:17, ¿cierto? Nos dice la palabra así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. De Jesucristo. Todos necesitamos conocer a Cristo, ¿cierto? No solo como nuestro Señor y Salvador, sino también como nuestro Señor de señores. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Amén. Necesitamos pedirle a Dios que Cristo sea revelado en la vida, ¿cierto?, de cada uno de nuestros hijos. Nosotros debemos, si nuestros hijos, hermanos, no son cristianos aún, no son, digamos, conocedores de la verdad, o son pequeños todavía, nosotros tenemos que enseñarles el Evangelio. Nosotros tenemos esa responsabilidad como papá cristiano, tenemos esa responsabilidad de nosotros predicarle a nuestros hijos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios que Cristo sea revelado en la vida de cada uno de nuestros hijos. Amén. Como el apóstol Pablo también decía en una de sus cartas, ¿cierto? Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Amén. El punto número 8 nos dice orar por la justicia, gozo y paz. Amén. Romanos 14, versículo 17 nos dice la palabra del Señor así: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Amén. No es cuestión de bebida y comida, ¿cierto? De cosas materiales. El reino de Dios no se refiere a eso, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Amén. Todas las familias necesitamos más gozo, más paz, más justicia para que fluyan, ¿cierto?, en mi hogar. Que fluya en mi hogar, que fluya en mi matrimonio, ¿cierto?, en nuestra familia. Justicia, paz y gozo. Amén. Debemos orar por aquellas cosas también para nuestra familia. El punto número 9 nos dice orar por la sanidad física, así como por señales y prodigios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. De poder. Amén. Del poder de Dios. Dios tiene poder para sanar. Lo hizo en la antigüedad, hermanos. Lo hizo, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. Lo hizo, hermanos, en la iglesia del primer siglo. Y lo seguirá haciendo. Amén. Porque Él tiene poder para sanar. Si nuestros hijos, hermanos, no ven el poder de Dios actuando en nuestro hogar, seguramente verán otros poderes allá afuera, hermano, en el mundo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar por sanidad física cada vez que alguien de nuestra familia se enferme. Debemos nosotros, los padres, primeramente orar por nuestros hijos. Si mi esposa está enferma, de poner mis manos sobre su cabeza, de orar por ello. Si yo estoy enfermo, de enseñarle a mi esposa, a mis hijos, a orar, a poner sus manos sobre mi cabeza y orar por mí, por sanidad física, por sanidad espiritual, etcétera, hermano. Nuestros hijos deben ver el obrar del Señor en nuestras vidas. Que ellos experimenten el obrar de Dios. Amén.
el Salmo 107, hermanos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos también recordar las promesas del Señor, recordar sus promesas. El Salmo 107, versículo 20 nos dice, con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Jeremías 33, 6 nos dice, pero les traeré salud y medicamentos y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Mira lo que dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Con todo, Él, ¿cierto? Profetizando, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos, ¿cierto? Que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Jesucristo llevará toda, ¿cierto?, enfermedad, todo tipo de males. Él pagó el precio en la cruz del madero. Amén. Jesucristo nos ha cambiado, hermanos. Jesucristo no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos, hermanos. Jesucristo tiene poder para sanar. Jesucristo tiene poder para sanar a aquella persona que está enferma. Jesucristo tiene poder para liberar a aquella persona que está oprimida por el enemigo. El Señor tiene poder para transformar el corazón del ser humano. Por eso, hermanos, debemos enseñarles a nuestra familia a orar y así poder glorificar al Señor por sus obras poderosas, por sus milagros realizados en nuestra vida y en nuestra familia. Que nuestra familia, que nuestros hijos vean y experimenten, hermanos, el poder de Dios en sus vidas, en nuestras vidas, hermanos. Número 10 dice, orar por la voluntad, ¿cierto?, de estar firmes solamente por Cristo. Amén. Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices. Felices, hermanos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin duda alguna, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos, hermanos, donde la persecución a los hijos de Dios, persecución a los cristianos ha ido aumentando cada día más, hermanos. Vemos en las noticias cómo en otros países, hermanos nuestros, misioneros, pastores, están sufriendo persecución, están siendo perseguidos para matarlos por no negar su fe, por no negar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Hermanos queridos, sin duda alguna, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. La persecución, hermanos, a los creyentes va en aumento cada día, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de orar juntos, ¿cierto?, de orar junto a nuestro cónyuge y junto a nuestros hijos y decir, Señor, ayúdanos a serte fieles, como tú eres fiel con nosotros. Que pase lo que pase en nuestras vidas, no importa el precio que tengamos que pagar, podamos serte fiel a ti en todo lugar y en todo momento. En la escuela de oración, hermanos, en estas 3 lecciones, y lo estudiábamos, hermanos, en la primera lección, en las primeras lecciones del estudio anterior de Señor, enséñanos a orar. Dios nos ha enseñado a orar por protección, por dirección y revelación. Estas son 3 oraciones estratégicas, hermanos, para orar por los miembros de nuestra familia. Hermanos, yo le animo a usted, a cada uno de ustedes, a que usted pueda orar
antes de entregar sus peticiones, de tener este tiempo de oración al Señor por protección, por dirección y revelación. Y después puede, cierto, entregar sus peticiones y pedir al Señor y adorar al Señor. Orar primeramente por protección, ¿cierto? Por protección física, por protección del enemigo y sus planes contra nosotros, hermanos. Satanás planea todos los días destruirnos. Y por eso que nosotros necesitamos, hermanos, orar por protección, tanto física como espiritualmente, hermanos. Lo que dice el Salmo 46, versículo 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermanos. Pero debemos orar para que Dios proteja nuestro corazón, nuestra vida, la vida de nuestra familia, tanto física, pero espiritualmente, hermanos. También debemos orar por dirección, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan, versículo 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Debemos orar por dirección, que sea el Espíritu Santo direccionando nuestra vida cada día, que sea el Espíritu Santo guiando nuestro ser en todo momento, que sea el Espíritu Santo guiando nuestras palabras, transformando, controlando nuestra mente, que sea el Espíritu Santo controlando nuestra voz, nuestras palabras, que sea controlando nuestras emociones, que sea el Espíritu Santo, hermanos, controlando, parece, es cierto, nuestro carácter. Que el Espíritu Santo tome la dirección de nuestras vidas. Amén. Y la tercera oración es revelación del Señor Jesucristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor nos revele cada día más y más a Jesucristo para ser como Él, para imitar a Jesucristo en todo nuestro andar. Amén. Andar como Jesucristo anduvo, pensar como Jesucristo pensó. Amén. Hermanos, para finalizar, ¿cuándo fue la última vez que usted oró al Señor para que el reino de Dios viniera sobre usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor para que el reino de Dios viniera sobre cada miembro de su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos, para que venga su voluntad y no la nuestra? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor para que se haga su voluntad y no la nuestra? Muchas veces en nuestras oraciones están centradas tanto, hermanos, se centran tanto en querer hacer nuestra voluntad. Pero no es así la forma en la cual debemos orar, hermanos. Debemos orar para que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas, que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Hoy es un buen día, hermanos. Hoy es un buen día para comenzar a orar para que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Nuestra voluntad, hermanos, y deseos muchas veces son imperfectos, porque están permeados, hermanos, están contaminados por los principios de este mundo. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta y es lo que necesitamos en nuestras vidas. Hermanos, en el único, escúcheme bien, hermanos, en el único lugar en el cual usted y yo, hermanos, es decir, los hijos de Dios, podemos estar seguros, es estar en la voluntad de Dios. Es el lugar, hermano, más seguro para nuestras vidas. Estar en la voluntad de Dios. Amén.
La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo de estudio de tu palabra. Guíanos, Padre Celestial, en todo tiempo a seguir perfeccionándonos y seguir conociendo más de ti, Señor. Que tu reino se establezca, Padre Celestial, en nuestras vidas. Que tu reino se establezca, Padre Celestial, en nuestro matrimonio. Que tu reino se establezca en la vida de mi esposa, de mi hija, Padre Celestial. Que tu reino se establezca en nuestro ser, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, Señor. Que muchos puedan conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu voluntad, que es perfecta, Padre Celestial, que es agradable y buena, Señor, se haga realidad en nuestras vidas. Que no sean nuestros deseos, nuestros anhelos humanos, permeados, Señor, por los principios de este mundo, Señor, sino que sea tu voluntad actuando en nuestras vidas. Es ahí en tu voluntad donde nos mantendremos seguros cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, junto a sus familias. Nos volvemos a encontrar en un estudio más de la palabra del Señor. Que estén muy bien. Chao, chao.